¿No podría Dios haber elegido y así de alguna manera poder hacer una gran obra? ¿No habría sido diferente la estrategia si a lo largo de la historia de la Iglesia, desde el libro de Hechos, pudiera haber... ¿Os podéis imaginar lo que hubiera sido si Dios hubiera elegido al César? ¿O aquel gran famoso filósofo español Séneca? ¿O los grandes filósofos griegos? Seguramente las cosas hubieran sido peores. Porque no es la calidad o capacidad o habilidad del ser humano, sino de la voluntad de Dios, que es el que escoge. ¿Qué clase de Dios es este? Que quiere una religión como esta, un pueblo como somos nosotros. Fijaros en el Antiguo Testamento. Dios decide tener un pueblo. Y en aquella época, cuando Dios quiere ya comenzar en medio de todo lo que es la raza humana un pueblo para sí, para poner su nombre, dice él, no busca los grandes imperios que ya estaban establecidos. Quizá podría haber sido a la China o a la India, que ya había grandes imperios, o a Siria, Babilonia, que estaba ya comenzando en aquellos lugares. No, se va a un hombre que estaba por allí perdido, que se llama Abraham. Deja tu familia y vente que yo te voy a mostrar. Y a lo largo de esa historia, esa pequeña insignificante persona que era Abraham, él va a formar su propio pueblo. O pensamos coger la bola del mundo, el mapa global, y podéis ver, bueno, os va a costar ver dónde está el pueblo de Israel. Porque es una parte insignificante allá en ese rincón entre África y Asia, y allí tenéis que colocar a Israel. Y aquellos emigrantes que eran pastores de ovejas, que estuvieron durante un montón de años esclavos en Egipto, de allí Dios iba a formar su pueblo. ¿Cómo es que Dios quiere un pueblo como este? Y cuando llegamos al Imperio Romano y nos vemos a nosotros mismos y llegamos a la misma conclusión, ¿cómo es que Dios escoge hombres y mujeres como nosotros? Pudiendo escoger lo mejor, pudiendo ir a las mejores cosas. Yo lo recuerdo muy bien cuando jugábamos al fútbol, yo de niño, no es como ahora, y nos poníamos todos los niños que jugábamos en una era grande a jugar al fútbol en fila, y siempre los dos mejores eran los que elegían los equipos. Entonces iba uno y decía, yo cojo a fulanito, y el otro, pues yo cojo a menganito, pues yo entonces a este, yo al otro. Os digo que yo siempre era de los últimos elegidos. ¿Por qué? Porque uno empezaba a escoger los mejores, iban escogiendo los mejores, y allí quedábamos los peorcillos hasta el final. ¿Por qué? Teníamos la oportunidad, si queríamos ganar, escogíamos los mejores. Y Dios dice, quiero un pueblo eterno, que esté por toda la eternidad a mi lado, que tenga la imagen y semejanza de mi Hijo. Y va y nos elige a nosotros. Empieza por lo más pequeño y lo más insignificante. ¿Qué es esto? ¿A qué conclusión nosotros podríamos llegar? Bueno, este es nuestro cuarto punto, que nos lo dice de una manera muy clara. Podríamos dar más razones, pero aquí al menos nos da varias razones de por qué Dios ha escogido lo pequeño, insignificante, necio y lo que no es. Fijaros bien otra vez. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo primero que nosotros descubrimos de por qué esta locura de iglesia que tenemos nosotros aquí en Ciudad Real, como era la locura de iglesia aparentemente insignificante de Corinto, es que lo que Dios estaba buscando como su estrategia divina es avergonzar a lo fuerte. Avergonzar al mundo en su sabiduría y en su fuerza. Esto es lo extraordinario de la iglesia de Corinto, es lo extraordinario de la iglesia cristiana en su historia y es lo extraordinario de nuestra iglesia aquí y ahora. El cristianismo no empezó por nada que el hombre pudiera hacer. Pescadores, hemos dicho, artesanos y tintoreros.
cristianismo se ha extendido y ha llegado a todas las partes. ¿Cómo? Bueno, si os fijáis en el libro de Hechos, el cristianismo crece, aparte de ese ministerio poderoso de Pablo, por los comerciantes y los emigrantes. Llegamos a una iglesia de Corinto donde aún no había estado Esteban, ni aún había llegado Pablo, y ya en aquel lugar era un grupo de creyentes que estaban extendiendo el evangelio. La gente que menos podíamos esperar son los que establecieron aquella primera iglesia extraordinaria. El Señor organizó y estableció la iglesia por medio de gente sencilla, por lo que nosotros no podíamos esperar. ¿Qué es lo que está haciendo en medio de nosotros? Silenciar a los sabios y a los engreídos de nuestra sociedad. Cuando vosotros miráis el principio de la Iglesia en España, podemos ver cómo eran los pobres agricultores en el siglo II y III. Eran la gente más sencilla y más pobre la que recibió el Evangelio. Y allí se estableció la Iglesia cristiana en Hispania. Y cuando llegamos en el tiempo de la Reforma, era la gente sencilla a nuestro alrededor. Y si miráis en Alemania, era un insignificante fraile Lutero. Y la gente pobre o de trabajadora, agricultores del tiempo. Constantemente lo que hemos estado viendo es que Dios va a callar las bocas de los sabios y de los engreídos por medio de lo que Él está levantando y haciendo. No es por vuestra capacidad, no es por vuestra inteligencia, no es vuestra sabiduría, sino es mi sabiduría, es mi voluntad. Fijaros lo que nos dice el versículo 28, para deshacer lo que es. Así que nosotros podríamos llegar a la conclusión de decir, vamos a hacer grandes eventos, vamos a hacer cosas extraordinarias, vamos a establecer grandes planes para poder conquistar el mundo y la sociedad. Seguramente si seguimos esta estrategia con estos planes y aplicamos estos principios comerciales y de extensión, y ponemos de esta manera a trabajar el dinero y nuestros dones, y podemos poner unas personas inteligentes y capaces en los diferentes sitios, seguramente toda esta estrategia va a conseguir que la gente se convierta. Y viene Dios de un plumazo y deshace todo lo que estábamos haciendo. Lo que nosotros pensábamos que iba a ser, no es. Porque Dios deshace lo que es para hacer su propia voluntad. Él rechaza lo que nosotros pensamos que iba a funcionar para hacer funcionar lo que nosotros pensábamos que era insignificante. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida hemos estado trabajando, presentando el Evangelio en algunas personas que al final se resisten del Evangelio y cuando menos lo esperábamos, aquellas otras que estaban a nuestro lado han recibido el Evangelio? ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado nuestra tierra y hemos ido a otros lugares y justo cuando estábamos en otros lugares y estábamos en las mayores necesidades es allí donde hemos conocido el Evangelio? ¿Cómo es que el Señor está trabajando en lo que nosotros pensábamos que era inútil o que era inservible? ¿Cómo es que de las personas más sencillas y más simples que apenas pueden sacar una voz o de los propios niños llevar el Evangelio a otras personas? ¿Por qué? Porque Dios deshace lo que es en nuestra mente o en nuestros planes y levanta lo que parecía que no iba a funcionar. Y añade, además, dice el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hay algo que tú y yo tenemos que recordar todos los días de nuestra vida. Todos debemos de ser útiles en la casa del Señor y en la obra causa del Señor. Pero ninguno de nosotros es imprescindible. Esto es muy importante decir, el Señor nos llama y nos da unos dones. Y nos dice, ejerce estos dones para la edificación de tu pueblo y la extensión del reino del Señor Jesucristo. Pero recuerda siempre que tú eres imprescindible.
Así que nosotros podemos llegar y ver que hay fruto en nuestro trabajo y de pronto pensar, fíjate cómo estoy llevando el testimonio, la gente está viniendo, se está interesando y fíjate cómo yo estoy influenciando en esta situación o ante estas necesidades económicas de la familia o cómo yo estoy trayendo conocimiento y principios claros para el funcionamiento de este matrimonio, de esta familia. Y luego viene el Señor y dice, no, te estás jactando. Y lo que tienes que recordar es que no hay jactancia alguna. Así que tú eres útil porque el Señor te usa. Mientras estás en las manos del Señor eres un instrumento capaz. Pero el Señor puede en cualquier momento ignorar ese instrumento y dejarlo al margen porque no eres imprescindible. Nadie se puede jactar. Lo que tendríamos que estar repitiendo constantemente como iglesia en conjunto y como individuos, cada uno de nosotros, es nuestra humildad en el servicio del Señor. Lo que deberíamos de hacer, hicimos y nada más. Solo esa actitud humilde, recordando que toda la gloria y majestad es para Dios, es lo que nos va a mantener y nos va a hacer útiles. No puedes atribuirte la salvación de nadie y no puedes atribuirte ninguna de las cualidades o habilidades o funciones de nuestro Dios. Pablo nos lo está diciendo de una manera clara a lo largo de su carta y también en Romanos. No es del que corre, no es del que hace, sino de Dios que tiene misericordia. Por tanto, no hay jactancia alguna delante de Dios. Fijaros en el capítulo 4, versículo 7 de nuestra carta. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Uno se puede estar mirando y dice, me ha costado llegar, pero por fin he llegado a la salvación. O por fin estoy aquí en esta iglesia y puedo ejercer todas mis capacidades para la gloria de Dios. Aquí estoy yo para hacer grandes cosas. No hay jactancia alguna ni en tu salvación, ni tú como instrumento para salvación de nadie. ¿De qué te glorías? Si todo lo que tienes y todo lo que eres lo has recibido por pura gracia. Si cuando te das cuenta, el pan que te llevas a la boca es el pan que Dios te da. Y lo que cubre tu desnudez es la ropa que Dios te ha permitido tener. Y si tienes alguna capacidad alrededor tuyo, es porque Dios así te usa. Y en cualquier momento, de cualquier forma, quiere o puede acallar tu boca o quitarte del medio y ponerte a un lado. No hay jactancia alguna cuando nos presentamos delante de Dios. Por eso el Señor te ha elegido a ti y me ha elegido a mí. Por eso estamos aquí los que estamos, para que nadie se pueda jactar, ni de lo que fue, ni de lo que es, ni de lo que será. Así que terminamos con una conclusión clara o par de conclusiones claras y precisas. En primer lugar, más adelante veremos acerca de la gloria de Dios. Creo que otra de las razones principales en nuestro texto para el Señor haber hecho lo que ha hecho y elegir lo que ha elegido es para su propia gloria, pero eso lo veremos en otra ocasión aparte. Pero aquí hay un par de conclusiones que creo que son importantes que debemos de recordar. Recuerda esto siempre. Gózate de que la salvación no estaba a tu mano, sino en la mano de Dios. Gózate que no dependía de ti, que no dependía de lo que tú pudieras ser, tú pudieras tener, pudieras decir o pudieras hacer. Que tu salvación estaba en las manos de Dios. Porque ¿sabes qué? Si la salvación no estuviera 100% en las manos de Dios, tú no serías salvo. Hay tal dominio de arrogancia o de pecado en nuestras vidas y en nuestros corazones que nos impedirían romper nuestras cadenas y seguiríamos siendo arrastrados, quizás sí con gran información, o con un entendimiento, o con una religiosidad externa, pero que nos llevaría a la condenación. En cambio, nos vio en nuestra miseria, cuando aún estábamos en nuestras sangres tirados en medio del campo, cuando apenas podía haber un hálito de vida que nos pudiera levantar, Dios vino,
y trajo el Espíritu a nosotros, que nos hizo levantar la voz, pedir misericordia, poder ver a Cristo, aceptar a Cristo en nuestro corazón y ser salvos. Todo la gloria de Dios y no la nuestra. Así que recuerda cuando leas estos versículos que sí, es verdad que somos lo necio y somos lo despreciable de este mundo a los ojos del mundo, pero Dios nos ha escogido y somos salvos por su gracia. Pero en segundo lugar, y como estrategia y plan para la Iglesia, creo que es importante que debemos de recordar a la hora de trabajar por los tuyos y por la gente que nos rodea, que no depende de ti, sino de la misericordia de Dios. Seguramente algunos padres estáis orando con fuerza por vuestros propios hijos, o que estáis orando por gente que está a vuestro alrededor, y que algunos de vosotros os estáis esforzando en llevar el Evangelio a la gente que está también a vuestro alcance. Os esforzáis y pedís, intercedéis por aquella gente para que crea. Pero recuerda, gloria sea al Señor, no depende de ti. No depende de tus fuerzas, no depende de tu esfuerzo, no depende de tu trabajo o activismo, aun cuando debas de hacerlo, sino que Dios tiene misericordia. Y que cuando estés trabajando no pienses en los grandes hombres o mujeres que podían aportar. No busque lo que puedan aportar, porque no significa nada y no es nada importante en las manos de Dios. Simplemente ten capacidad para poder ver a aquellos que Dios llama y que está llamando de manera irresistible. Recuerda quién eres, recuerda dónde estás. Ni eres más ni eres menos, sino alguien en el que el Señor ha puesto sus ojos y te ha salvado para ser instrumento de su propia gloria. Amén.